bienvenidas y bienvenidos a la mesa redonda, que como habrán visto tiene como tema la infancia y las políticas de la infancia, y en particular la pregunta que nos hacíamos es, dado que la psicología es una disciplina, una ciencia diversa, ¿qué aspectos de la psicología es necesario desarrollar para enfrentar los desafíos de la época en el diseño de políticas para la infancia? Y entonces tenemos un panel diverso que va a tratar de contarnos esas cosas, y la idea de la dinámica que hemos un poco acordado con los participantes es que cada uno va a hablar 15 minutos. Después va a haber una instancia de hacer comentarios, de vuelta los participantes van a poder hacer comentarios en las presentaciones, y en un momento final se va a abrir un momento de preguntas del público para generalizar la discusión. ¿Está bien? La primera exposición va a ser del doctor Enrique Saforcada, que bueno, nos va a hablar de infancia, desafíos para la psicología entre los problemas sociales contemporáneos, de su visión desde la psicología de la salud, y otras cosas más. Yo voy a ser bastante tirano en el tiempo, pero todos me han dicho que tienen la capacidad de autorregular bien eso, así que no vamos a necesitar llegar a las amas. Exacto, el sangre no va a llegar a la. Esperemos. ¿Se oye ahí? ¿Allá atrás se oye? Entonces, como acá dijo el colega amigo, voy a referirme a infancia, que es el tema de esta mesa, desafíos para la psicología ante los problemas sociales contemporáneos. ¿Qué puede aportar? Estas preguntas que están anotadas como título de cada diapositiva surgen del instructivo que nos mandaron para la organización de esta mesa. Entonces, ¿qué puede aportar la psicología en este contexto de desigualdad y amenaza? En el instructivo se caracteriza la época como una época realmente muy convulsionada y llena de problemas e incertidumbre. El contexto sí puede ser calificado como un momento de alta incertidumbre y volatilidad, pero esto no lo explica, sino que lo caracteriza. La causa de la incertidumbre de la sociedad está en la veloz deshumanización que lleva adelante el capitalismo en todos los ámbitos de la vida, en los cuales los valores genuinos de esos ámbitos han sido desplazados y reemplazados por el valor espurio del lucro. Valor espurio para ese ámbito, por ejemplo, el ámbito de la justicia, el ámbito del arte, etc. Ahí el lucro entra como un elemento espurio. Donde es legítimo el lucro es en los espacios de interacción social denominados mercados. La psicología pone en el centro de los escenarios del quehacer el factor humano con sus características inherentes identitarias, que tienen que ver con el desarrollo humano integral, tienen que ver con la capacidad de crear, con la capacidad de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aspectos de la psicología deben desarrollar nuestros países para enfrentar estos desafíos? En su larga historia, la psicología fue, por muchos siglos, sustancia de la filosofía. Solo a partir del siglo XIX se independiza de esta y se transforma en una disciplina científica. Cuando uno se pregunta, ¿pero qué es hacer ciencia? La respuesta más significativa y ajustada y breve es decir, hacer ciencia es medir. Esta respuesta en el Río de la Plata escandaliza y genera rechazos rígidos y pretendidamente irrefutables. Claro que después nos desesperamos porque Bolsonaro gana en Brasil y Macri en Argentina. Ganó en Argentina. Y es posible que vuelva a ganar en el 2019. O nos preocupamos
por la inoperancia de la psicología en el sistema de servicios de salud, entre tantas cosas que podríamos señalar como problemas de nuestra profesión en esta región. El triunfo de Bolsonaro se explica exclusivamente por el desarrollo de la estrategia electoral que llevó adelante, comandada por Llano, un personaje que comandó la campaña de Trump en Estados Unidos, que usó de la psicología profundamente. Pero nosotros no tenemos cómo contrarrestar eso, porque nos hemos dedicado, yo creo que al desarrollo de la psicología en su vertiente filosófica, no en su vertiente científica. Mientras la Universidad de Cambridge elaboraba todo el herramental científico, psicológico, para que personajes como Llano pudieran usar, y Macri usar lo necesario para ganar una elección en donde la han ganado porque han logrado que la población, en su gran mayoría, vote en contra de sus intereses y de sus necesidades. Tan poderosa es la psicología como para lograr eso. Nuestros países de la Cuenca del Plata deben abocarse con urgencia a desarrollar la psicología en su vertiente científica, sin dejar de lado la filosófica, pero esta última asentada en las facultades de filosofía, no en las de psicología. Mucho menos un ejemplo claro de la invasión, de la colonización de nuestras facultades desde la perspectiva filosófica, pero transformándose en un dominio hegemónico, es todos los desarrollos de Lacan. O sea, los desarrollos de Lacan son filosofía pura. El último libro en homenaje a Lacan que compiló Csikszentmihalyi, el filósofo centroeuropeo, está todos los capítulos escritos por filósofos. No hay ningún psicólogo que escriba nada ahí. Mucho menos que un desarrollo filosófico de naturaleza psicológica hegemonice y obture el ámbito natural de la psicología científica, que es la Facultad de Psicología. Preguntas guía que el instructivo ese fue armando, digamos, transfiriéndonos a nosotros. Una de las preguntas era: ¿cuáles problemas contemporáneos de la infancia requieren de una especial atención de la psicología? Desde mi punto de vista y en nuestra región, estoy hablando específico para nuestra región y más específicamente para la Argentina, la pobreza estructural infantil, y dentro de ella, por supuesto que son familias en situación de pobreza estructural, pero a mí me interesa la pobreza estructural infantil, que a la pobreza estructural general de la familia en donde está el infante, el niño o la niña, da varias vueltas de tuerca y agrava la situación y hace mucho más profunda la pobreza. Entonces, la pobreza estructural infantil, y dentro de ella los múltiples impedimentos para un neurodesarrollo normal de acuerdo al paquete genético de cada criatura, que lógicamente es una distribución en curva de Gauss normal, lo del paquete genético. La gran mayoría de los niños y niñas, pobres o no pobres, tienen un paquete genético normal, lo cual implicaría un desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central normal y con toda la potencia que esa maravilla del universo, que es el cerebro, trae genéticamente determinada. La segunda problemática seria, a mi juicio, es la falta de proyectos de vida familiar y luego la falta de proyectos personales. Este problema hoy también está comenzando a afectar a las clases medias, o sea, no solo los niños y jóvenes y niñas y adolescentes de la pobreza carecen de proyectos de vida. También en la clase media empiezan a aparecer en este rango etario personas sin proyecto de vida, lo cual es muy, pero muy serio y negativo. No tener proyecto de vida es no tener respuesta para la pregunta de la que no podemos evitar: ¿por qué hemos nacido, además sabiendo que vamos a morir? ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Para qué? Esa es una pregunta que, si no tiene respuesta, es tremendamente destructiva la situación y hace que mucha gente agarre
por caminos que van hasta en contra de sí mismos y en contra de la sociedad. La tercera cuestión es la violencia familiar, que yo creo que es el problema de salud pública y de más allá de la salud pública, más grave que tienen nuestras sociedades. Y no solo es grave por las consecuencias que la violencia familiar trae en un abanico enorme de problemas, sino que la violencia familiar afecta por igual a todos los estratos socioeconómicos de la sociedad. ¿Qué desafío metodológico? Era la otra pregunta. ¿Qué desafíos metodológicos imponen estos problemas a su enfoque? Para el desarrollo de acciones concretas destinadas a encarar estos problemas con la celeridad adecuada, hace falta ciencia, que casi no tenemos. Y hacen falta estrategias intracomunitarias que, implicando una gran participación de los integrantes de los conglomerados humanos, siempre den por resultado el desarrollo integral y sostenible de las comunidades, lo que implica dejar capacidad instalada. ¿Y qué capacidad instalada? Información, reconocimiento y resolución de los problemas que convocan a la psicología en las mismas, en las comunidades. Es importante tener en cuenta que el concepto de comunidad, esto es sumamente importante, porque nos estamos acostumbrando a que la psicología comunitaria trabaja con los pobres, en las villas, en los lugares, ustedes le llaman cantegrilos, no sé, poblaciones, bueno, las de pobreza extrema. Es importante tener en cuenta que el concepto de comunidad no solo es pertinente cuando se lo aplica a conglomerados humanos de resiliencia en un área geográfica determinada. También tienen naturaleza comunitaria los colectivos humanos implicados en diferentes organizaciones de la sociedad. Inclusive, desde cierta perspectiva, hasta una familia extensa puede ser considerada y tratada como una comunidad. La universidad es una comunidad y la puedo trabajar desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Y cualquier institución puede ser trabajada, un hospital, que es una organización muy compleja, puede ser trabajado como una instancia comunitaria, lo cual nos está determinando muchos recursos, muchas tecnologías, destrezas y estrategias de acción, muy diferentes a las que llevaría adelante desde una perspectiva de la psicología organizacional, por ejemplo. ¿Cómo dialogan? Esta es la tercera pregunta que el instructivo nos daba. ¿Cómo dialogan las diferentes corrientes psicológicas en el enfoque de estos problemas? No hay diálogo posible. Esa es la realidad para mí. Los dogmas, hay mucho dogma en el campo de la psicología, mucho dogma. Los dogmas nunca pueden dialogar porque perderían tal condición. Son afirmaciones, sus afirmaciones son apodícticas, o sea, no son campos de discusión posible. Tampoco se observa un interés generalizado por el diálogo. Pareciera no visualizarse la fertilidad tanto de la interdisciplina como de la interacción convergente entre diferentes marcos teóricos o diferentes enfoques. O sea, aún marcos teóricos que no están estructurados en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual como dogma, no obstante, no hay diálogo. Es como que cada uno se reifica a sí mismo, se considera único, el único cierto o válido, y de ahí en más no dialoga. El conductismo, el cognitivismo, los enfoques sistémicos no dialogan entre sí. Y hay un diálogo fertilísimo, por ejemplo, entre el conductismo y el cognitivismo, o entre el conductismo y el psicoanálisis. Claro, acá esas cosas no se ven, pero en Canadá y en otros países hace muchas décadas que ya han trabajado convergentemente el psicoanálisis con el conductismo. Pero nosotros hemos aprendido poco menos que el conductismo es o una basura o el peor enemigo de la humanidad. Y eso es dicho desde la ignorancia más supina.
Además, le ha sido negado a ustedes el conocimiento de autores fenomenales como Cantor. Los libros que escribió Cantor a partir del conductismo, sobre conductismo, son espectaculares y de un humanismo increíble. No tiene nada que ver el conductismo con aquello que se dice que es el conductismo en el Río de la Plata. Y el conductismo sigue siendo válido en infinidad, para resolver infinidad de problemas. No hay ninguna teoría psicológica que no tenga una parte de verdad y una parte enormemente útil para actuar en función de ella. Bien, para cumplir, les doy 50 segundos que se los paso al próximo orador. Bueno, les recuerdo que la parte de interacción va a ser al final. Ahora le toca el turno al profesor Ricardo Rosas de la Universidad Católica de Chile. Hola, buenas tardes. Un autor español lamentablemente fallecido, especialista en autismo, escribió un artículo magnífico que se los recomiendo, que se llama ¿Por qué fracasan tan poco los niños en la escuela? ¿Ya? Ciertamente que era una broma, ¿no? O sea, era una forma irónica de preguntarse, en realidad, con esta escuela que tenemos, ¿ya? Con esta calidad de escuela, deberían fracasar mucho más de lo que fracasan. Bueno, yo me voy a tomar de esa pregunta para titular esta conferencia con el título ¿Por qué son tan felices los niños cuando ingresan a la escuela? Porque los niños cuando ingresan a la escuela son, en su gran mayoría, tremendamente felices. ¿Y por qué son tan felices? Porque vienen de un contexto, la mayoría de ellos, en la cual se lo han pasado de maravillas, que es el contexto de la preescuela, no sé cómo se llama acá. La educación en Chile se llama al pesar de los parvularios, se llama educación preescolar. Y aquí los niños, casi por un dogma de la formación de las maestras de preescolar, o parvularias como se llaman en Chile, a pesar de que hay planes y programas que más o menos especifican los aprendizajes esperados de esa etapa tan importante de la vida de las personas, en realidad lo que está muy claro es que el objetivo fundamental de ese paso por la educación formal es fundamentalmente que los niños sean felices y que lo pasen muy bien. Y la verdad es que lo consiguen, y lo consiguen bastante bien, porque los niños del preescolar van felices, ¿ya? Y las actividades son todas en torno a metodologías de rincones, a metodologías de exploración, básicamente metodologías de juego. Pero ocurre una transición, ¿ya? Esta transición que es el paso a la escuela formal, y ocurre una transformación, ¿no? Estos niños que estaban tan esperanzados de pasar a por fin la escuela, y se dan cuenta que tiene un formato que no tiene nada que ver con el formato al cual están acostumbrados, y al muy poco tiempo, y por eso el título de mis 15 minutos son ¿por qué son tan felices los niños cuando ingresan a la escuela? ¿Ya? Y por qué la gran mayoría de ellos son tremendamente infelices después. Porque ciertamente, de esto hay estudios claros, los niños, la gran mayoría, estoy hablando de la mayoría, ¿ya? O sea, no la gran mayoría, no el 90%, pero en Chile es más o menos un 60% de niños que lo pasan mal en la escuela. ¿Ya? O sea, la mayoría de los niños en la escuela lo pasa mal. ¿Y por qué lo pasa mal? Lo pasa mal porque el formato escolar parece que casi por definición es un formato escolar que es tremendamente Foucaultiano, ¿no? Es una institución con reglas, reglas definidas externamente, a las cuales los niños tienen que adaptarse, porque se ve casi como la misión de la escuela a que el niño logre ser heterorregulado. Bueno, pero esto es muy extraño.
¿Y por qué es muy extraño? Porque fíjense que hay una gran paradoja en el tema de la autorregulación y la heterorregulación. El objetivo fundamental de la época preescolar, el objetivo ahora en términos de funciones cognitivas, es que los niños logren el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Ya? Las funciones ejecutivas, sabemos, son al menos 3, ¿cierto? Según el modelo del Diamond, que es como el dominante, el niño tiene que estar preparado para inhibir tanto conductas como pensamientos, o sea, tener inhibición cognitiva y conductual, lo cual podría entrar dentro del gran saco de la autorregulación de algunos autores como Blair, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que eso, lo cual es muy importante porque en el formato escolar hay que poder estar atento y tranquilo, ¿cierto? Que son los dos aspectos de esta autorregulación cognitivo-conductual o regulación cognitivo-conductual. En segundo lugar, tiene que tener desarrollado suficientemente la memoria de trabajo, porque tiene que enfrentar aprendizajes. Sacar esto porque la parte de la enseñanza. Tiene que enfrentar aprendizajes que requieren una amplitud de memoria de trabajo suficiente para operar simultáneamente con información. El aprendizaje de la lectura, veíamos ayer, es un aprendizaje que requiere, en términos bien cognitivos, y perdonen que me ponga muy cognitivo, pero si nos remitimos a los 7 bits de información, la lectura requiere 4. ¿Ya? Y con menos de 4 es muy difícil aprender a leer. ¿Ya? Y de hecho, Feuerstein ha hecho un método magnífico para hacerlo con menos, porque los niños con síndrome de Down tienen menos span de memoria de trabajo. ¿Ya? Entonces, pero para hacerlo hay que hacer un trabajo secuencial de automatización de algunos procesos cognitivos que son básicos para la lectura, que no es trivial de hacer. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que los niños más o menos a los 7 años tienen esos 4, es que la escolarización formal en todo el mundo parte será. Y por eso también es que muchos sistemas preescolares del mundo tienen como dogma no enseñar nada de lectura en el preescolar. Es lo mismo con algunas operaciones aritméticas básicas, ¿ya? Que se deja para el escolar la simbolización de la aritmética y para el preescolar se deja el desarrollo de los precursores. ¿Vale? Ok, pero la pregunta en realidad, que no se me ha olvidado, la paradoja que se presenta es si el preescolar tiene por propósito lograr la autorregulación del niño al fin del preescolar, ¿por qué el sistema que le sigue es tan heterorregulado? Esa pregunta hay que contestarla, ¿no? O sea, ¿por qué la escuela requiere de un formato, voy a decir cuasi policial, ¿cierto?, de control de los niños para que aprendan algo que se supone que aprendieron en el preescolar? Yo no tengo la respuesta, pero sí tengo varias hipótesis. ¿Ya? Esto tiene en primer lugar que ver con la formación docente. ¿Ya? Los profesores, tenemos algunos estudios de campo en Chile en preescolares, y los preescolares decían que su misión era entregarle a los niños sosegados a la profesora de primero. Sosegados, como dice chileno, que significa quietos, no tranquilos. ¿Ya? Y ese era como su gran propósito, porque si no se los entregaban sosegados, el director se enojaba con ellas. ¿Ya? O sea, ellas tienen que autorregular a los niños, dejarlos autorregulados, pero les empiezan a meter susto. Entonces el último semestre del último año del preescolar empiezan a ponerse ya medias rígidas, ¿no? Entonces hacen una especie de propedéutico del primero, ¿vale? Bueno, la primera razón entonces es socialización de los profesores. Los maestros en primero, en básica en general, esperan que sus alumnos les obedezcan. ¿Ya? Esa es la esperanza, y que estén preparados para eso. Si ustedes se fijan, esto es muy raro, ¿no? Porque en el preescolar el niño juega, y para allá va a ir la segunda parte de esta exposición. El niño juega y abruptamente deja de jugar y todo se pone muy serio. ¿Ya? Bueno, y esta seriedad hace que lo que en el preescolar es fácil para casi todos, porque el preescolar no fracasa a nadie, ¿ya? En el escolar empieza a ser muy difícil para muchos. ¿Ya? De hecho, en el sistema occidental en general, las escuelas occidentales tienen en promedio declarado entre un 20 y un 30% de niños con necesidades especiales, de todo tipo estoy hablando, ¿ya? Pero son reconocidas solo entre el 15 y el 20, con suerte, ¿vale?
los otros son ocultados o no son reconocidos como necesidad educativa especial y son simplemente tratados autoritariamente para que se adapten al formato. Esto es un problema, porque justamente sabemos que, dado el formato escolar, que tiene, en el caso de la mayoría de nuestros países, no solo especificados de manera estricta cuáles son los contenidos, sino que tiene además especificado de manera estricta cuáles son los procedimientos para transmitir esos contenidos, las famosas didácticas, ¿cierto? ¿Ya? El problema que tiene eso es que en realidad eso deja fuera de posibilidad a todos los niños que tienen algún trastorno específico del aprendizaje relacionado con alguna de esas didácticas o contenidos. ¿Ya? En lo numérico, todo lo que es relacionado con las discalculias. En lo verbal, todo lo que son los trastornos del lenguaje y la dislexia. ¿Ya? Y lamentablemente, en el formato escolar occidental, esos son los dos principales contenidos. Bueno, entonces, hay alternativas en el mundo a esto. Hay muchas, algunas de ellas se dice que son caras, pero son más baratas. Por ejemplo, una de ellas es el formato Montessori. Yo siempre me he sorprendido de que el formato Montessori no sea universal. ¿Y por qué? Dirán, decía muy caro. No, es mucho más barato que el formato tradicional. ¿Y por qué es mucho más barato? Porque en el formato Montessori los niños grandes enseñan a los niños chicos, ¿ya? Y todas las actividades son hechas de una manera tal que los niños tienen proyectos personales, los niños están verdaderamente autorregulados, ¿no? Y cuando no están autorregulados, están heterorregulados no por un adulto autoritario, sino que por otro niño, un poquito más grande. ¿Ya? Cuando un niño más grande regula a niños más chicos, es un niño que ya tiene que estar regulado. Y si no se está regulado todavía, por el hecho de regular a otros, ya se está regulando. ¿Ya? Es solo un ejemplo, ¿no? Pero quiero volver al tema que me preocupa más, que es el tema del juego. ¿Por qué desaparece el juego de la educación del todo? Ya nosotros tenemos mucha investigación en juego, ustedes no saben la dificultad que tenemos de ingresar juego en el aula. Ya porque nos dicen, ya, dejemos el recreo. No, es que el recreo es para otra cosa. El recreo es la hora de recreación de los niños. Nosotros queremos meter el juego en serio en el aula de clases. No, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué creen ustedes que no se puede? ¿Por qué atenta contra el formato escolar? Ya que el formato escolar, por alguna razón, nosotros nos hemos comprado de que el formato escolar tiene que ser serio. Somos como los prusianos, no como que los prusianos ganaron esta batalla, ¿no? Como que la vida tiene que ser seria. Y yo estoy de acuerdo en que la vida tiene que ser en ocasiones seria, pero en la escuela no tiene por qué serlo, ni menos tiene que ser restringida en las didácticas y los contenidos de manera seria. Fíjense ustedes que, les voy a dar solamente un par de ejemplos en aras del tiempo. La aritmética básica completa, las 4 operaciones, pero completas, son conceptualizables uno a uno desde la música. ¿Ya? La suma, la resta, la división y la multiplicación. Ustedes pueden ahorrarse del todo el enseñar aritmética básica, del todo, ¿no? Enseñando notación musical. Y eso es una forma mucho más entretenida de aprender. ¿Por qué? Porque ustedes pueden enseñar primero a tocar un instrumento, a cantar, a leer una partitura, lo que sea, y luego, al final, conceptualizar. Porque la educación nuestra parte de un supuesto equivocado y parte del supuesto que los niños son científicos. Los niños no son científicos, ¿ya? No son y no van a serlo nunca. Los niños son juguetones. Los niños entienden una vez que ya saben. Pero ¿cómo van a saber? Bueno, primero hay que exponerlos, hay que resuelvan eficientemente los contenidos. Y eso se hace magníficamente bien en un contexto de juego. Y una vez que ya lo saben, entonces se les explica. En los 3 minutos que quedan les voy a contar un ejemplo. Es un ejemplo muy cercano, pero por eso lo cuento, porque resultó, mi hija pequeña me veía siempre jugar ajedrez con un amigo, pero lamentablemente se le ocurrió muy pequeña, se le ocurrió a los 3 años y medio, ¿ya? Nos veía y decía que el ajedrez es muy bonito y quería aprender. Y no hay forma que un niño de 3 años y medio aprenda a jugar ajedrez, es imposible, ¿ya? Por su working memory, por la capacidad, por su aptitud de memoria de trabajo. Entonces, mi amigo, que es un amigo alemán que me visita frecuentemente, cuando al año siguiente volvió
Y mi hija insistía en querer jugar ajedrez. Partíamos yo tratando de enseñarle y se frustraba, ¿ya? Y una y otra vez. Bueno, finalmente se nos ocurrió una cosa que resultó. Con 4 años y medio. Con 4 años y medio mi hija Ignacia aprendió a jugar ajedrez sin problema, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una gran matriz en la calle, digamos, una calle de salida, una gran matriz de ajedrez como de 20 por 20, ¿ya? Más o menos. Y invitamos a jugar a todos los niños de la cuadra, ya les pusimos camisetas distintas, ¿ya? Y les dijimos a cada uno qué movimientos tenían que hacer. ¿Ya? Entonces uno era el caballo, otro era la reina, otro era el alfil, otro era la torre, otro era el león, otro era etc. ¿Vale? Pero no jugábamos ajedrez, jugábamos a pillarse, ¿vale? Cada niño jugaba un rol y tenía, ¿cuál era el juego? El niño tenía que moverse en algún casillero y esperar a que no fuera comido, ¿ya? Y así iba ganando vidas o quitando vidas. ¿Me explico? Bien. Bueno, Ignacia, jugamos a esto como una semana, ¿ya? Y resultó fantástico. Los niños de la cuadra venían a sacarnos del almuerzo para jugar, ¿ya? Tan felices, que es un juego muy entretenido, ¿ya? Porque además, como todos los niños tienen roles diferentes, hay que estar permanentemente viendo que uno no va a comer y finalmente igual lo comen, ¿no? Entonces, pasó, y cuando llegó el Klaus de nuevo, a los 3 meses, estábamos jugando ajedrez, viene Ignacia, se queda fascinada mirando, yo no jugaba ajedrez con nadie más del tiempo, y dice, pero papá, ese es el pillarse. Ese es el pillarse. ¿Ya? Entonces dije, sí, pues, es el pillarse. ¿Quieres jugar? Juguemos. Y jugó. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, los niños aprenden solo bien lo que ya saben. ¿Y cómo hacer que lo sepan? Pónganlo en un contexto afectivamente atractivo. Si lo ponen en un contexto amenazante, no. Eso es todo. Gracias, Ricardo. Ahora es el turno del profesor Dr. Giorgi. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Creo que mi intervención va a seguir un poco el hilo de los temas que se vienen planteando en la mesa. Yo parto del título de la convocatoria de la mesa: Infancia, desafíos para la psicología ante los problemas sociales contemporáneos. Y esto moviliza la primera pregunta: ¿cuáles son los problemas sociales contemporáneos? Porque la construcción de los problemas no es una actividad ingenua, sino que depende de dónde observemos la realidad, qué problemas vemos y cómo los vemos. Y esto a su vez va a condicionar las características del sentido de las acciones tendientes a transformar esa realidad. Ese problema, hacia dónde lo queremos llevar, cómo queremos, cuál sería el no problema para fijar una estrategia de trabajo. En esto podemos fijar muchísimos ejemplos, pero un ejemplo muy actual, muy fuerte, que yo vivo a diario en mi trabajo profesional, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema para muchos. Ahora, cuando uno quiere plantear, bueno, ¿hacia dónde vamos con el embarazo adolescente? ¿Cuál es el no problema? Aparece la abstención, aparece la medicación psiquiátrica para bajar la libido, aparece el manejo de la anticoncepción, aparece la educación sexual, aparece el tabú de la educación sexual para mantener en una supuesta inocencia. Y todo esto se dispara a partir de un problema relativamente compartido, pero que en el fondo no lo es. Para avanzar en la construcción de ese punto de vista, de ese mirador, voy a tomar aportes de dos referentes en el tema, ¿no? Uno es Juan Carlos Carrasco, que ya en la década del 60 afirmaba que una de las grandes deudas que tenía la psicología contemporánea era el desarrollo de conceptos e instrumentos para atender el sufrimiento de los grandes sectores de la población que no accedían a la atención psicológica tradicional. Esto, a pesar de pasar los 60 años y hay muchos avances en este tema, sigue siendo un tema vigente. El otro referente que voy a tomar es el profesor Jean Fourcade.
Él siempre insiste en que cuando hablamos de una psicología de la universidad pública y gratuita, tenemos que tener en cuenta que esa actividad académica es solventada con dineros públicos. Por tanto, el dinero del pueblo, y esto implica que el profesional académico formado en esa universidad no es dueño de la formación, como el caso de adquirirla según las leyes del mercado, sino que es depositario de un saber y de un conocimiento que en última instancia es un saber público y por tanto social. Definidas estas premisas, yo voy a tratar de compartir algunas preocupaciones, algunos problemas, vistos desde mi práctica actual en políticas públicas de niñez en la región. La región se caracteriza, cuando digo la región me refiero a toda América, ¿verdad?, por una profunda inequidad. Se dice el continente más inequitativo del universo, no sé si será tan así, pero que es muy inequitativo, no cabe duda. En esa, la pobreza y las inequidades en el acceso tanto a bienes y servicios como el capital cultural propio de cada comunidad es uno de los factores de mayor incidencia en las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El sesgo infantil del impacto de la pobreza es notorio. Los niveles de pobreza infantil prácticamente duplican la incidencia de la pobreza en la población adulta. Proceso que se ha denominado infantilización de la pobreza. En base a nuestra experiencia de trabajo con estos sectores, proponemos abordar la pobreza desde una mirada ecosistémica, como una condición global y compleja que condiciona el desarrollo de las personas que viven en ella y muy especialmente de aquellos que nacen y crecen en sus entornos. Da lugar a una cultura adaptativa donde la prioridad es la sobrevivencia y se posterga todo lo que no se asocie directamente a ella. En este escenario, la expresión de afectos, el juego de padres e hijos, la futurización aparecen comprometidos o simplemente no existen. Esto lo asocio mucho con lo que hablaba el profesor Saforcada de los proyectos de vida, ¿no? Esta idea coincide con lo que plantea UNICEF, además, que una pobreza infantil es mucho más que un ingreso bajo, implica una serie de elementos como ausencia de estímulos, fragilidad de los vínculos afectivos, escaso tiempo con padres, poco acceso a servicios públicos, calidad ambiental, etc. En los últimos años las neurociencias han confirmado conceptos postulados desde tiempo atrás por la psicología del desarrollo, superando esa dicotomía organismo-ambiente. El cerebro no está totalmente determinado genéticamente, sino que se construye en el diálogo con el entorno. Y en este diálogo con el entorno se construye lo que se llama la arquitectura cerebral, se pone en juego la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad, y en base a eso hay momentos del desarrollo que son especialmente importantes para esa construcción. Acá es donde aparece toda una serie de desarrollos sobre la importancia de los primeros años de vida que impactan en esta arquitectura cerebral, condicionando el aprendizaje, el comportamiento, los vínculos afectivos durante el resto de la vida. En los entornos de pobreza en que nacen, crecen y se socializan un alto porcentaje de niños y niñas, encontramos la convergencia de 4 grupos de factores desfavorecedores del desarrollo. El primero de ellos, las carencias en los ámbitos de crianza, fundamentalmente en lo relativo a la estimulación oportuna de la primera infancia, juego, diálogo. Te contaste en minutos, ¿no? Juego, diálogo, contacto corporal. El segundo son los hábitos alimenticios que llevan a la desnutrición infantil crónica, pero que no solo se vinculan a la dificultad de acceso a alimentos, sino que también se vinculan a la mala elección de esos alimentos y al consumo de pseudoalimentos promovidos por el mercado. O sea, productos que tienen costos accesibles para esta población, pero que tienen muy bajo nivel nutricional y que distraen, digamos, parte de sus recursos económicos.
Después tenemos las violencias, la violencia intrafamiliar, la violencia intergeneracional, la violencia de género, que se expresan en los entornos familiares inicialmente, pero también en los comunitarios y los sociales en un sentido más amplio, en donde la violencia de género, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de una masculinidad, con la imagen del macho basada en la negación de los aspectos infantiles existentes en todo adulto y el rechazo a lo femenino que bloquea las capacidades de las figuras masculinas de jugar como si fueran niños, de cuidar como si fueran madres. Esto promueve la violencia como sello de la identidad masculina. La violencia se expresa en circuitos de retroalimentación y transmite un modelo de relación y de resolución de conflictos que invade la vida cotidiana de estos niños y niñas, expresándose y reproduciendo en diferentes ámbitos. El cuarto elemento sería, que tiende a profundizar y reproducir los circuitos de vulnerabilidad y pobreza, comprometiendo las capacidades de los adultos en referencia a afrontar los problemas cotidianos y deteriorando las capacidades de cuidado y crianza, son los sistemas actitudinales, lo que Seligman describió como síndrome de desesperanza, que tiene que ver con la experiencia permanente de frustración frente a la realidad, o con lo que Vicente Gualayac conceptualiza como vergüenza, la humillación ante reiterados fracasos y desengaños que lleva a callar las violencias sufridas, a replegarse sobre sí mismo, a cultivar un sentimiento de ilegitimidad en cuanto a las posibilidades y logros propios, a sentirse como menos que nada. El malestar que se experimenta ante la vergüenza ajena conduce la mayoría de las veces a tomar distancia, a negarse a comprender aquello que molesta. Escuchar a aquellos que tienen vergüenza se hace difícil y esto genera una actitud que refuerza y complementa. El malestar de unos contribuye al rechazo y el silencio de otros. Años atrás, a partir de nuestras experiencias con trabajo clínico en comunidades, manejamos una noción que es la de punto crítico o de apalancamiento. O sea, tomando la metáfora de la física, punto crítico es cuando un estado, las condiciones de presión y temperatura en que una sustancia pasa de un estado a otro. Por ejemplo, el agua pasa a ser líquido a ser vapor. Y punto de apalancamiento es el apoyo que tiene una fuerza para poder hacer un efecto de palanca, ¿no? Y cambiar algo, mover algo. Esto lo manejamos en referencia a las intervenciones a realizar en situaciones en las que las dificultades socioeconómicas y las psicológicas se presentan intrincadas y mutuamente reforzadas. Cuando los factores sociales y psicológicos amarran a las personas en situaciones de exclusión y resignación ante la realidad, se hace necesario atender los aspectos más críticos hasta alcanzar ese punto en el que es posible avanzar en el otro. El atender las necesidades más perentorias para crear las condiciones para analizar su situación desde una perspectiva de deconstrucción de ella. Del mismo modo, el aprovechamiento de ciertas oportunidades de inclusión requiere cierta elaboración de esa posición subjetiva. Esto lo hemos visto mucho en los programas de transferencia de renta, por ejemplo, ¿no? Que se logra dar ciertas situaciones económicas, pero en la medida que no se cambia de alguna forma el posicionamiento, la forma de ubicarse frente a la realidad y frente al mundo, no se logra llegar a otros niveles de fondo. La problematización y visibilización del propio sujeto, del lugar social que ocupa, la violencia de su entorno cotidiano, es un primer paso fundamental para avanzar en la desnaturalización y desarticulación de estos comportamientos. En ese sentido, el abordaje del tejido comunitario, de los vínculos entre los hábitos de crianza, el ejercicio de múltiples formas de violencia, ya sea de género, intergeneracional o entre pares, se vuelve clave para avanzar en la promoción de entornos familiares y comunitarios menos violentos. La psicología a través de la investigación, entendida como interrogación sistemática de la realidad, la extensión como diálogo de saberes y acercamientos de la academia a las problemáticas cotidianas,
de las comunidades y la enseñanza, entendida como formación, no solo teórico-técnica, sino valores que tienen un lugar importante en los procesos de transformación social. Puede aportar a estas necesidades que se ven en el diagnóstico. Para finalizar, quiero traer una frase de Paulo Freire, en una intervención que realizara en esta facultad, en el viejo local de esta facultad, a propósito de su visita a Montevideo, que es que los futuros psicólogos deben saber que la psicología no puede cambiar el mundo, pero también deben saber que en tanto el mundo es construido y reconstruido por seres humanos, no es posible cambiarlo sin la psicología. Bueno, y ahora nos toca el turno de Analía Wall, de la Universidad de Buenos Aires, que va a dar una presentación. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que vengo muy seguido a Montevideo y siempre me gusta mucho, así que muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar una perspectiva que es la perspectiva de mi equipo de trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es un equipo que es el equipo de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica, que la titular hasta hace unos años fue Silvia Schlemenson, que se jubiló. Ella creó el programa de asistencia psicopedagógica, que está a mi cargo desde el año 2007, y en este momento funciona tanto en la Facultad de Psicología, recibiendo chicos y chicas y jóvenes con problemas de aprendizaje derivados de los equipos de orientación escolar de la Ciudad de Buenos Aires, como en el Hospital de Clínicas, donde trabajamos con chicos con problemas neurológicos. Yo en este momento estoy dirigiendo un equipo interdisciplinario en el Hospital de Clínicas, donde yo soy la directora del programa de investigación, y los investigadores formados son neurólogos, neurolingüistas, psicoanalistas, y bueno, estamos tratando de fundamentar epistemológicamente un modelo interdisciplinario de abordaje de las dificultades de aprendizaje. Este es el nombre del proyecto de investigación, se llama Problemas de Aprendizaje, Complejidad y Abordaje Interdisciplinario. Los chicos que atendemos en el Hospital de Clínicas, este proyecto tiene sede en el Hospital de Clínicas, está subsidiado por UBASIC, que es uno de los organismos que financia universidades en proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Los chicos presentan distintos tipos de vulnerabilidad, tienen vulnerabilidad económica, tienen necesidades básicas insatisfechas, tienen necesidades, tienen exclusión sociosimbólica, en muchos casos es población migrante, en muchos casos presentan diglosia conflictiva de lenguas porque van a escuelas donde se enseña en español y por ahí su lengua de origen es el guaraní o el chino. Y también presentan alguna condición neurológica. A veces son diagnósticos más claros, como lesiones cerebrales o digamos, descargas epilépticas, y a veces cargan con la dificultad de diagnósticos bastante inespecíficos. Para nosotros la dificultad de aprendizaje es una dificultad de la subjetividad. Yo soy psicoanalista y entendemos el trabajo de la subjetividad en el marco de la teoría de la complejidad, donde el sujeto se entrecruza en la subjetividad múltiples dimensiones y en interacciones recursivas, dialógicas, donde el trabajo de la subjetividad justamente es autoorganización. Entonces, justamente lo que define la epistemología de la complejidad es que no podemos aislar ningún elemento, ¿sí? Ni la mente por un lado, ni las funciones ejecutivas, ni la escuela, ni los docentes.
ni la condición neurológica, sino que justamente el desafío que tenemos es entre todos construir un modelo, no planteando líneas de abordaje de cada uno, sino planteando justamente las interrelaciones permanentes entre los distintos aspectos. Ese es el desafío que tenemos nosotros, trabajar juntos. Dentro de lo que es el modelo de la plasticidad que estaban desarrollando, nosotros tomamos tanto la plasticidad positiva, la plasticidad como posibilidad de ampliación de las posibilidades de cada chico, como la plasticidad destructiva en casos de chicos que presentan lesiones cerebrales, golpes o destrucción por descargas de los sistemas cognitivos. Para seguir respondiendo a lo que había planteado Juan, concuerdo en la manera en que se expresaron respecto al tiempo actual, tanto Saforcada como Víctor Giorgi. Yo voy a tomar simplemente como para ubicar ciertas coordenadas respecto del aprendizaje, dos nociones que me parece que tienen que ver con el tiempo actual, que son la noción de experiencia y la noción de transmisión. Voy a tomar, siguiendo a Benjamin, la noción de experiencia y la noción básicamente de empobrecimiento de la experiencia, ¿sí? Como, digamos, diferente a lo que es la noción de representación, el aprendizaje entendido como representación. Justamente la noción de experiencia implica la relación con un otro y en ese sentido está muy ligada a lo que es la transmisión. Y vamos a tomar la noción de transmisión como diferente a lo que es comunicación, a lo que es información en esta época de avance mediático, donde la transmisión justamente tiene que ver con la construcción de subjetividad, con el reconocimiento del otro como otro. Hay un filósofo argentino que se llama Neistat, que trabaja justamente esta dificultad tan grande que estamos atravesando en la psicología, que es el favorecimiento de la experimentación, del experimento, en detrimento justamente de la experiencia, que es lo que nos hace sujetos, que es lo que nos humaniza y nos diferencia de los animales, ¿sí? Entonces, yo quiero enfatizar esta idea de experiencia en todo el diseño de lo que son las políticas públicas y la inclusión del concepto de subjetividad. El concepto de transmisión, digamos, como diferente, como diferenciado de lo que es simplemente la transmisión de información, de lo que es la comunicación, implica justamente, como decía antes, la relación con un otro, la construcción de sujetos, y donde justamente no es que se traslada o un paquete de saber como si fuera una valija, sino que es una relación donde la transmisión implica temporalidad, implica sucesión, implica una aceptación de la finitud. Yo un poco para tomar un poco cómo intervenimos en el programa, es un programa de asistencia clínica. Nosotros partimos de la idea de praxis, entendemos que las preguntas que guían los proyectos de investigación parten de una praxis, parten de la situación. Entonces nosotros trabajamos justamente en investigación clínica con los chicos consultantes al programa, que en general son derivados por neurología. Y para eso yo voy a continuar con un caso que presenté en las jornadas del año pasado, que lo traje acá. La vez pasada trabajé sobre todo el dispositivo clínico que introdujimos con este chico. Nosotros trabajamos en un dispositivo clínico que implica psicodiagnóstico individual y tratamiento grupal con grupo de orientación a padres. Este chico es un chico de 12 años al momento de la consulta. Al año y medio se cayó de un balcón y tuvo un politraumatismo de cráneo, estuvo mucho tiempo en coma, le hicieron una cranioplastía y en el momento de la consulta presenta un retraso bastante importante.
con un déficit en la zona frontal, digamos, es un chico que eructa, que tiene flatulencias, que tiene como muchas dificultades para lo que acá llamaban la autorregulación. Yo quiero contarles que en el momento en que este chico se cae de este balcón, estaba en la casa de su papá, entonces la mamá interrumpió el contacto, los padres estaban separados y la madre hizo una apropiación muy importante de este chico, restringiendo todas sus actividades exogámicas. Acá nosotros podemos ubicar un primer nivel de repulsividad, donde ya a la altura del momento de la consulta se vuelve muy difícil discriminar qué restricciones tienen que ver con la lesión frontal y qué restricciones tienen que ver con esta modalidad de ejercicio de las funciones simbólicas. En el primer tiempo del tratamiento, esto es el tratamiento clínico, tiene un discurso continuo, no puede parar de hablar, no puede, tiene lo que nosotros llamamos dificultades en el frenado. Este es un momento, yo quiero llegar a otro tipo de intervenciones, por eso esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Hay un momento en el tratamiento que para nosotros fue muy importante porque él no hablaba de sí mismo y decía yo no sé ante cualquier pregunta. Hay un momento en que él puede relatar con sus palabras cómo fue la caída, ¿no? Dice yo no sé mucho porque era chiquito, tenía semanas, meses, me caí del primer piso de la casa. Al principio yo no lo sabía, cuando era bebé estaba todo bien, como que estaba yendo a la casa de mi papá y me caí. No lloré porque me quedé en coma, parecía 3 días o más, como un mes, no sé, yo no tengo cerebro, no puedo pensar. En este momento este chico sigue en tratamiento y tiene 14 años, va a una escuela integral. A fines de 2017 tuvo convulsiones y en el grupo empezó a tener algunas visiones, con lo cual tuvimos que incluir en el equipo una psiquiatra para que lo medicara. A partir de la medicación con risperidona empieza a mejorar en el eje intersubjetivo y en sus producciones. Lo que empieza a aparecer en la escuela, digamos, él va a una escuela especial, y en el tratamiento es la preocupación por la autonomía, porque ella tiene 14 años y lo que dice la trabajadora social de la escuela es que la mamá no deja que Leo se desprenda, que invite compañeros, y entonces empezamos a trabajar cuáles son las posibilidades de autonomía. En ese momento la trabajadora social tiene una intervención que es Leo se queja de dolor de cabeza, en general muchas veces Leo se queja de dolor de cabeza y se va. Entonces la trabajadora social le dice, estando en la escuela, le dice, pero esta no es la primera vez que vos te vas cuando te agarra dolor de cabeza. ¿Qué hace tu mamá cuando vos te duele la cabeza? ¿Te lleva a la guardia? No, no me lleva a la guardia, me da ibupirac. Entonces la trabajadora social dice, bueno, yo le voy a decir a tu mamá que venga con el ibupirac, pero vos no te vas. Entonces viene la mamá, le da el ibupirac y cuando empiezan a hablar, Leo dice, lo que pasa es que a mí lo que me da dolor de cabeza y mareos y vómitos es el transporte escolar. Entonces la trabajadora social dice, ¿y cómo es que, por qué vas en transporte escolar si vivís tan cerca del colegio? Entonces Leo dice, decile a esta que no me deja. Entonces la trabajadora social dice, bueno, vamos a hacer una estrategia en la cual Leo va a empezar a salir conmigo y vamos a recorrer juntos el camino hacia la casa y vamos a ir viendo si él puede volver solo. A las 2 semanas empiezan a hacer ese recorrido, él conoce los señales de tránsito, cruza bien, puede, digamos, elaborar sus recorridos y le dice a la trabajadora social que está sumamente feliz, ¿sí?, por esto.
¿Cómo pensamos nosotros en este contexto donde nuestro trabajo es básicamente clínico, la intervención de la trabajadora social? Lo pensamos en el sentido de que la posibilidad de oferta de transicionalidades no es posible sin un articulador social. Digamos, nosotros podemos trabajar clínicamente los atrapamientos narcisísticos, la neurolingüista puede trabajar la rehabilitación de funciones ejecutivas, pero nosotros, sin un articulador social que aumente, que favorezca la apertura de transicionalidades a lo social, nosotros no le podemos posibilitar ningún tipo de apertura. Entonces, la complejidad implica una conjunción de intervenciones, ¿sí? En casos donde hay sobre todo requerimientos sociales, medicamentosos y clínicos para la transformación del psiquismo. Entonces, es imposible en este contexto hablar de una causalidad lineal, de una causalidad única, porque como decía antes, son causalidades recursivas que se interpenetran. Y acá quiero contestar una de las preguntas que planteaba Juan, la cuestión de los aportes que nuestra propia línea de investigación puede dar a la psicología. Yo estoy tratando de hacer una fundamentación epistemológica de la inter y la transdisciplina dentro de lo que es el aporte de la psicología, y sobre todo en relación a lo que llamamos saberes de acción. Estamos proponiendo terminar con la dicotomía entre conocimientos puros y aplicados, y estamos pensando que hay saberes, que hay conocimientos que surgen en las propias prácticas, ¿sí? Y en esos conocimientos se borran las fronteras disciplinares y se producen nuevos conocimientos que requieren reflexividad, que requieren las reconstrucciones de los abordajes propuestos. Entonces estamos planteando lo que llamamos una epistemología de la acción, que creemos que en este momento es la epistemología que le conviene a la psicología que se plantea en tanto praxis, ¿sí? En tanto modalidad de intervención para aliviar el sufrimiento de los sujetos, para aliviar el sufrimiento de los sujetos vulnerables o con derechos vulnerados, tanto en los niveles socioeconómicos como en los niveles simbólicos. Nosotros necesitamos elaborar una epistemología que permita producir a través de nuestras propias praxis, a partir de nuestros propios modos de intervención. Y en esos modos de intervención necesitamos la conjunción de múltiples referentes teóricos, de múltiples disciplinas, porque justamente las problemáticas son cada vez más complejas.